Rusia hoy rechazó públicamente otra propuesta para congelar la guerra y solo amenaza con expandirla en medio de nuevos ataques en el propio territorio ruso, que según el presidente estadounidense Donald Trump son solo una antesala para verdaderas negociaciones de paz. Hoy, 10 de agosto, un dron ucraniano atacó Nizhnekamsk en Tartaristán. Por la mañana habían muerto 13 personas y otras 39 resultaron heridas, lo que ya ha sido calificado como el ataque más mortífero contra Rusia en los últimos 2 años. Y esto ocurre en medio de dos noticias mutuamente excluyentes. La publicación The Atlantic, citando fuentes, informa que Donald Trump considera los ataques ucranianos contra Rusia como una antesala para las negociaciones, exactamente de la misma manera en que consideró los bombardeos en el caso de Irán, es decir, que hay que bombardear un poco más a Rusia y Vladimir Putin seguramente aceptará negociar. Al mismo tiempo, el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Mikhail Galuzin, declaró que no habrá ninguna congelación de las hostilidades y que Rusia está lista para luchar durante mucho tiempo y de manera agotadora hasta que se alcancen los objetivos que creo ni siquiera el propio Vladimir Putin entiende ya. En este episodio analizaremos ambos lados e intentaremos entender si esto es un farol por parte de Moscú o una realidad. Una disposición real a luchar durante mucho tiempo. Me llamo Alexei Pechi, hoy es 10 de agosto, vamos a analizar juntos las últimas noticias. Pero antes de empezar, les pido que se suscriban a este canal de YouTube, denle like al episodio y escriban cualquier comentario debajo de este video. Así que comencemos este episodio con el ataque de un dron ucraniano en Nizhnekamsk, en Tartaristán, porque ese es precisamente el contexto en el que se dan todas las demás declaraciones del día de hoy. Nizhnekamsk está ubicado a más de 1000 kilómetros al este de Moscú. Ahí se encuentra un gran complejo de refinación de petróleo tecnológicamente avanzado, que incluye a Taneco, Taifeneca y las instalaciones de Sibur. Un video que se difundió en redes sociales muestra un gran incendio y columnas de humo en una zona que, digamos, se parece a las típicas torres de una refinería de petróleo. Creo que sabremos el grado de daño un poco más tarde cuando aparezcan imágenes satelitales claras. Esta no es la primera vez que este complejo es atacado. El 8 de julio y el 12 de junio también fue golpeado por drones ucranianos. En general, Ucrania ha estado atacando casi a diario en los últimos meses instalaciones petroleras rusas con drones de largo alcance, y esta campaña ha provocado una escasez de combustible en toda Rusia, afectó la refinación de petróleo y al menos un poco inquietó a la sociedad rusa. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, llama a esto una campaña destinada a obligar a Vladimir Putin a sentarse a la mesa de negociaciones y detener la invasión a gran escala de más de 4 años de los salvajes rusos contra Ucrania. Y en este mismo sentido, hoy se publica un artículo en The Atlantic que revela nuevos detalles que antes no se habían dado a conocer. Según fuentes de The Atlantic, Estados Unidos proporciona a Ucrania información de inteligencia, incluyendo datos para ataques contra posiciones de las tropas rusas en Ucrania y contra instalaciones de infraestructura energética dentro de Rusia misma. Y como mérito en esta política, las fuentes atribuyen esto al director de la CIA, John Ratcliffe, quien, según se afirma, y cito a The Atlantic, impresiona a Donald Trump durante una partida de golf, con datos sorprendentes sobre las pérdidas rusas en el campo de batalla, mencionando cifras de más de 40,000 personas al mes. Y luego hay otra cita de un representante de la inteligencia occidental que explica la lógica de John Ratcliffe. A Trump no le gustan los perdedores. Y la publicación de Atlantic señala que Ucrania ahora, en este momento, es percibida en los Estados Unidos de América como la parte que está ganando. Y en este contexto, la inclinación de Trump a dejar de apoyarla disminuye notablemente. La frase clave del artículo de The Atlantic suena así: Zelensky llama a sus ataques nocturnos contra las refinerías rusas sanciones de largo alcance. Es posible que Trump incluso vea estos bombardeos como una antesala a las negociaciones, así como él los consideró en el caso de Irán. Es decir, es el mismo esquema que analizamos en relación con el estrecho de Hormuz.
Primero presión militar, luego un acuerdo en medio de esa misma presión. Bueno, al menos Trump cree en ese enfoque. Por cierto, en ese mismo extenso reportaje se explica por qué se está retrasando la cuestión de otorgar la licencia para la producción de misiles Patriot en Ucrania. Uno de los republicanos declaró al medio que las empresas Raytheon y Lockheed Martin, cito, temen que los ucranianos encuentren la manera de mejorar el Patriot y luego comiencen a producir estos sistemas a escala industrial más rápido y mucho más barato de lo que pueden hacer las líneas de producción existentes en los Estados Unidos de América. Es decir, aquí no solo la geopolítica está frenando las cosas, sino también el simple miedo a la competencia por parte de sus propios contratistas de defensa. Y Ucrania ya ha demostrado que realmente puede encontrar una solución bastante barata, una solución económica. En este canal revelamos los motivos ocultos que dan forma a los acontecimientos mundiales. Pero mientras cosas, hay algo que está sucediendo tras bambalinas. Empresas que comercian con datos que recopilan y venden tu información personal sin que siquiera lo sepas. ¿Y si te dijera que tu domicilio, correo electrónico, número de teléfono e incluso información sobre tu familia se está comprando y vendiendo en línea y probablemente ni siquiera lo sabes? Todos los días, las empresas que comercian con datos y los sitios web públicos recopilan, publican y venden información personal. Eso puede llevar a recibir spam, estafas, robo de identidad e incluso poner en riesgo tu privacidad. Por eso me gusta Incogni. Solo tienes que ingresar tu correo electrónico e Incogni encuentra automáticamente dónde está expuesta tu información personal y envía solicitudes de eliminación en tu nombre. El panel de la aplicación te da informes detallados que muestran exactamente de dónde se ha eliminado tu información. Y con el plan ilimitado, puedes llegar aún más lejos. Solo pega el enlace de cualquier sitio web que esté exponiendo tu información personal y los expertos en privacidad de Incogni se encargarán del resto. Comenzar solo toma unos minutos y después de una sola autorización, Incogni hace el trabajo pesado por ti. Recupera el control de tu privacidad hoy. Usa mi código especial para obtener un 60% de descuento en cualquier suscripción anual de Incogni, además de una garantía de devolución de dinero de 30 días. Escanea el código QR o haz clic en el enlace de abajo y comienza a eliminar tu información personal de la web. No pueden hacerte daño si no pueden encontrarte. Bueno, incluso bajo ataques, en la propia Rusia siguen preparando al rebaño ruso para una guerra prolongada. El viceministro de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa, Mikhail Galusin, declaró, cito, Rusia no aceptará congelar los combates en Ucrania sin eliminar las causas fundamentales de la guerra. Como lo ha dicho repetidamente el presidente de Rusia, agrego de mi parte el engendro de peluche, Vladimir Putin, sin eliminar las causas fundamentales de esta crisis, ningún congelamiento es posible, y según la versión de Galusin, Zelensky en este momento ha perdido todo contacto con la realidad y está intentando escalar este conflicto. Luego Galusin mencionó por separado los ataques a la infraestructura energética y ahí se ve cómo son todos los rusos. Esa podredumbre les salió a esos salvajes. Galusin señaló los ataques a la infraestructura energética de Rusia, pero él entiende que a todo el mundo le importa un comino lo que esté pasando allá en Tartaristán, en Nizhnekamsk, que se esté incendiando una refinería. De verdad, a nadie le importa. Entonces, ¿qué hace una criatura común rusa? Declaró que los ataques se están llevando a cabo contra el consorcio de oleoductos del Caspio, cito, que trabaja principalmente en beneficio de la economía de Kazajistán, expresando la esperanza de una reacción adecuada de la comunidad internacional, incluyendo a aquellos que tienen influencia sobre el régimen de Kiev en los Estados Unidos de América y en los países de Europa, cuyas compañías petroleras y de gas son accionistas del consorcio de oleoductos del Caspio. O sea, el ruso sucio ahora se queja y pide ayuda. A todo el mundo, especialmente a Occidente, Europa, América, a quienes tanto odian, le pide que impida que Ucrania ataque Novorossiysk, donde pasa ese consorcio de oleoductos del Caspio, apelando a los intereses de otros países, porque los propios rusos no pueden hacer nada al respecto, y esa chusma rusa, por lo general, cuando no puede hacer nada por sí misma, de repente se acuerda del derecho internacional, de que en el mundo existen ciertas reglas por las que hay que actuar. Dicen, obliguen a Kiev, ¿por qué están atacando Novorossiysk? Eso afecta a los intereses de Kazajistán, de Estados Unidos y Europa, y de esa manera intentan manipular y presionar a la comunidad internacional, y las acciones de los Estados Unidos de América en ese mismo momento respecto a Ucrania, Galusin las calificó de contradictorias. A continuación, su cita. Hablan por sí mismas las continuas entregas de armas estadounidenses al régimen de Kiev,
el suministro de datos de inteligencia y otras formas de apoyo, lo cual no concuerda con el deseo de paz. Luego recordó la reciente declaración del secretario de Estado de EEU, Marco Rubio, de que Washington no es un mediador imparcial, y añadió, cito, planteamos todas estas cuestiones de manera contundente durante los contactos continuos con Washington. Al mismo tiempo, Galusin enfatizó que Moscú está lista para cumplir sus objetivos, teniendo en cuenta los códigos de Anchorage. Primero tuvieron el espíritu de Anchorage, luego los acuerdos de Anchorage y ahora los conceptos de Anchorage. Bueno, según sus códigos, los muchachos decidieron trabajar y considera posible una solución diplomática si existe voluntad política. Y también hay que entender que estas declaraciones de Galusin no surgieron de la nada. Anteriormente, el embajador con misiones especiales del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Rodion Miroshnik, dijo que la propia Rusia debe prepararse para una prolongada continuación de las hostilidades, ya que, cito, los occidentales apostaron por la continuación del conflicto. Y aquí tanto Galusin como Miroshnik insisten en eso, diciendo, ¿por qué Occidente y Europa y Estados Unidos siguen suministrando armas a Ucrania? ¿Por qué siguen ayudando a Ucrania? Según su lógica, ayudar a la víctima en defensa propia es... Han apostado por la escalada, es decir, por supuesto, Moscú contaba con capturar Kiev rápidamente. Cuando no lograron capturarla, decidieron intentar presionar a Occidente con el objetivo de que Occidente detuviera lo más pronto posible la ayuda a Ucrania. Los rusos capturarían tranquilamente todo el territorio que necesitaran y declararían la victoria. No funcionó. Occidente sigue ayudando. Es decir, una vez más, la lógica de los rusos es que si ayudan a la víctima en esta guerra, no permiten que el agresor conquiste Ucrania. Eso significa que todos los que ayudan a la víctima apostaron por la escalada. Así que miren, no se confundan. Y además, el jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa, Sergei Lavrov, a principios de julio lo confirmó que Moscú tiene la intención de continuar la guerra hasta lograr los objetivos que Vladimir Putin señaló en junio de 2024. Esto significa la entrega total por parte de Ucrania de Donbass y de las regiones de Zaporilla y Jersón, el reconocimiento de estas regiones y de Crimea como rusas, el rechazo a unirse a la OTAN, la desmilitarización y la desnazificación. Bueno, en resumen, en el Kremlin todavía no entienden que esos son objetivos inalcanzables, pero están dispuestos a mandar a cientos y miles a morir, cientos y miles, yo diría, de rusos del montón por la ilusión del maniático Vladimir Putin. Pero, saben, en este contexto hoy en este canal de YouTube también vamos a hablar con ustedes sobre los acontecimientos en Medio Oriente. Y yo noté un detalle muy importante, y también aplica al Kremlin, no solo a Teherán. El asunto es que a Moscú le conviene absolutamente continuar esta guerra el mayor tiempo posible. Y en particular al régimen de Putin le conviene esto. ¿Por qué? Porque mientras la guerra continúe se puede culpar de todo a la guerra. En cuanto termine la guerra, tendrán que lidiar con todos los problemas. Tendrán que reparar esas refinerías de petróleo y en condiciones en las que no haya guerra, será más difícil explicarles a los rusos sucios por qué hay inflación en el país, por qué hay un colapso, por qué la economía se está derrumbando, por qué China se apoderó de la economía rusa, por qué el mercado occidental se fue completamente de Rusia. ¿Por qué el rublo se mantiene artificialmente y así sucesivamente? Es decir, todo eso habrá que explicarlo, habrá que repararlo, ajustarlo, restaurarlo. Cuando no haya guerra, será difícil explicar esto. Mientras haya guerra, todavía se puede culpar a Ucrania. Hay que decir, es Ucrania la que ataca, está bombardeando Wildberries, por eso todo es culpa de Ucrania. Y el rebaño ruso lo cree. Dicen, sí, es Ucrania la que está haciendo los bombardeos. Por ejemplo, ¿ya vieron esas noticias sobre Wildberries que de repente, de alguna manera extraña, los productos que supuestamente se quemaron empezaron a aparecer en AliExpress? Y ahí los empresarios rusos ya se agarran la cabeza y dicen, ¿qué está pasando? Nos dijeron que todo se quemó. Resulta que lo que no se quemó, Wildberries simplemente ahora lo revende en AliExpress. Resulta que a los rusos simplemente los están engañando por todos lados. Cuando termine la guerra ya no se podrá hacer esto, porque ya no habrá razones a las que se puedan referir. Y por eso con Putin hay quienes están listos para seguir luchando. Bueno, chicos, todos los días se incendian los almacenes de Wildberries. Pero, ¿qué vi hoy? Tú. ¿Hace cuánto que no entran a AliExpress? Tienen que hacerlo, chicos. Vengan, les muestro. Entramos a AliExpress. En la búsqueda escribimos nuestra marca. Mi marca es La Vita. Agregamos vestido.
¿Qué vemos? Todos nuestros tops, bueno, no todos, casi todos se quemaron. El precio está inflado, la calificación está baja, la cantidad ya aparece cargada, y lo peor es que cuando entras, hasta todas las tallas ya aparecen cargadas. O sea, aparece toda la cantidad y está todo completo. ¿Qué está pasando? Chicos, ¿qué demonios es esto? Mis trajes quemados de Electrostal se están vendiendo en AliExpress con mis fotos, con mis reseñas. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Que en realidad no se quemaron para nada? Resulta que se los llevaron. Ahora alguien los está vendiendo allá. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Estoy completamente en shock. Sí. Pero aquí la pregunta principal. ¿Todas esas declaraciones del Kremlin son un farol o de verdad están listos para pelear durante años? Aquí no hay que fijarse en la retórica, sino en lo que Rusia realmente está haciendo dentro de su pseudopaís para mantener esa disposición. Y la situación aquí no es tan clara. Por un lado, el Kremlin realmente tiene un mecanismo para alimentar la guerra con personal sin declarar una movilización formal. Para agosto de 2026, 56 regiones rusas introdujeron recompensas monetarias para los llamados cazadores de soldados por contrato. Hace un año había 31 regiones así. Es decir, las regiones les pagan dinero a quienes reclutan a los Iván rusos para que vayan a morir a Ucrania. El mayor crecimiento se observa, atención, en la región subsidiada de Smolensk, donde los premios para estos reclutadores, cazadores de soldados por contrato, aumentaron 10 veces. Repito, esto no es para quienes firman el contrato. El dinero se les paga a quienes buscan a estos Iván tontos que firman el contrato y van a morir a Ucrania. Por otro lado, la lógica misma de este esquema es un reconocimiento elocuente del problema, no una demostración de fuerza. Si el flujo de voluntarios fuera constante, los gobernadores no tendrían que casi multiplicar por 10 los premios a los reclutadores ni sacar dinero de los fondos regionales. Pero el Kremlin dejó claro que si el reclutamiento no funciona, habrá movilización. Y eso significa que el sistema actual de reclutamiento de soldados por contrato está al límite, y la alternativa es una medida mucho más impopular y arriesgada para el gobierno, la movilización. Resulta que la declaración de Galusin sobre excluir la congelación de la guerra no es probablemente un farol en el sentido de una amenaza vacía, sino una posición política real. Tiempo. Sostenido por el hecho de que el Kremlin todavía encuentra maneras de mantener la máquina militar a flote sin una movilización oficial. Pero la estabilidad de esta posición se basa en un sistema que por sí mismo muestra una tensión creciente. Bueno, que la prima haya aumentado 10 veces en un año es claramente un signo de inestabilidad. Es una señal de que los incentivos anteriores para los Iván rusos dejaron de funcionar. E incluso el ruso tonto Iván ya no se deja engañar por algún contrato o una gran suma de dinero, porque ve que otros Ivanes ya fueron a Ucrania, murieron allá y ahí terminó su vida. Y esto sucede precisamente cuando los ataques ucranianos a las refinerías de petróleo, como el ataque de hoy en Nizhnekamsk, en Tartaristán, ya han socavado el suministro de combustible de toda Rusia. En otras palabras, Moscú rechaza las negociaciones no porque esté segura de su fuerza, sino porque la alternativa es un reconocimiento público del fracaso. Y eso, políticamente, todavía le cuesta más que detener la guerra, por eso los ataques deben continuar y aumentar. Aquí lo dejo. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar un like. Eso es todo. Cuídense. Hasta luego. Subtítulos.